es el tema de la madurez cristiana. La madurez cristiana no es lo mismo que la madurez emocional del ser humano. Todos los seres humanos atravesamos distintos estadios en nuestra vida. El apóstol Pablo decía: yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Cuando ya fui grande, dejé de lado lo que es de niños. Ese es el proceso natural de la vida. Ser niño, vivir la niñez. En estos días habíamos estado diciendo los ancianos, aquellos que se quieren bautizar, no porque lo diga la Biblia, sino un poco por esto que vamos a tratar, que estén en los 16 años. ¿Por qué? Nos parece prudente por una cuestión que acabamos de referir. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Hoy la temprana edad, hasta los 16, lo que se conoce como la primera adolescencia, en medio nuestro, conlleva todo este tipo de cosas. Que los chicos nuestros puedan hacer cosas propias de niños. Son propias de niños. Es importante vivir cada etapa de la vida y no saltar ninguna. Cuando uno es niño, tiene que hablar como un niño, pensar como un niño y juzga como un niño y se comporta como todos sabemos que nos comportamos aquellos que fuimos niños una vez, nuestros hijos o los nietos. Esto es normal. Entonces de repente pedirle la madurez de una persona bautizada y demás nos parece demasiado a los ancianos. Por eso estamos pidiendo entonces esperar ese poquito, no porque no creamos que no está convertido, no porque no creamos que es un buen chico o una buena chica, no porque no creamos todas aquellas que los padres que vivimos cerca de los hijos sabemos, sino porque nos parece prudente que vivan esa etapa, donde se hacen cosas propias de la niñez, que no están mal, son propias de la niñez, y hay que vivirlas para después pasar al otro estadio, hacia la madurez. Decíamos que una cosa es la madurez natural, que los seres humanos atravesamos a lo largo de la vida. ¿Qué se espera? Se espera con el devenir de los años. Si bien esto no siempre es así, hay personas a veces muy jóvenes o muy maduras, hay personas muy adultas en años y son inmaduras. Esto ocurre con lo emocional, pero aún en las cosas de Dios, la madurez espiritual no es lo mismo que esta otra madurez natural, podemos decir así. Puede venir una persona al Señor, madura, tal vez en los 40, en los 50, en los 60, se convierte a Cristo, pero en Cristo será un niño en Cristo. Y debemos tratarlo como tal, debemos cuidarlo como tal, y no debemos esperar de él otra cosa que una niñez espiritual, que en ese momento es sana. ¿Por qué? Porque es una persona recién nacida. Esperar otra cosa sería un problema nuestro. Muchas veces lo hacemos, esperamos que se alimente solo, que se atienda solo. Es por eso que muchas personas recién convertidas naufragan en los primeros años de su vida, porque es ahí donde necesitan la ayuda del pueblo de Dios. Y muchos hemos levantado una frase que dice: no me mire a mí, mire al Señor. No, las personas recién venidas a Cristo tienen todo el derecho espiritual de mirarnos a nosotros, especialmente los ancianos, que tenemos que presentarnos como ejemplos de la grey, dice, para que los demás miren, como decía Pablo, lo que vieron, lo que oyeron acerca de mí. Bueno, hagan esto. Cada uno de nosotros, como decimos muchas veces, es una versión distinta del Evangelio. Y aquellos que recién vienen al Señor y son niños en Cristo, no le podemos pedir que miren al Señor, porque todavía no están capacitados. Necesitan de curadores, necesitan de personas que los cuiden, que los alimenten, que le avisen del peligro, que se fije qué pasa si no viene. Vuelvo a repetir, a lo mejor este chico o esta chica en Cristo tiene 40, 50 o 60 o 70. Hay gente que ha venido en la postrimería de su vida al Señor. En el Señor es un niño. Por lo tanto, no tenemos que esperar de él otra cosa que cuidarlo, orar por él, cuidarlo y ver que no se malogre. Esto es natural. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estos procesos se echan a perder en aquellos que somos del Señor y que ya llevamos muchos años. Lo decía Raúl, yo llevo 40, yo llevo 37. Y no lo sé, porque es muy difícil juzgarse a sí mismo, el juicio lo tienen que dar los demás, y obviamente el Señor, si alcancé el nivel de madurez que debiera haber alcanzado. Por la gracia de Dios creo que he crecido en las cosas de Dios, pero no sé si es la marca. Lo que tiene que ver con la biología, se espera que a determinada edad el chico mida tanto, más o menos, hay una altura promedio,
Y eso los médicos los controlan y los padres estamos atentos a ver si pega el estirón, no pega el estirón, a ver si se queda petizo. Bueno, pero en lo espiritual, vuelvo a decir, cuando no se trata de una persona recién convertida, cuando se trata de una persona con varios años, tal vez como yo, o con menos, con 20 o con 10, si continúa hablando como niño, pensando como niño y juzgando como niño, estamos ante un problema. Se abortó el proceso de crecimiento. Y cuando esto ocurre, es un problema. Es un problema porque se ha perdido mucho tiempo y se han perdido muchas cosas. Las personas maduras, cristianos maduros, se parecen al Señor. Ese es el punto que a mí me pone en conflicto, porque normalmente nos miramos unos a otros. La mirada lateral es algo que al ser humano nos acompaña todo el tiempo. Nos comparamos con los demás. Y bueno, ¿cómo debemos ser? Y bueno, como los pastores, lo vuelvo a decir, los pastores, ejemplo de la Grey, no está mal y ojalá sean de inspiración y no de tropiezo para nadie, que nadie diga, no, si crecer es ser como esta persona, no quiero crecer. Que sí, una invitación a crecer. Pero en definitiva, no somos los pastores la medida, ni son los hermanos la medida. La medida es el Señor, hermano. Haber madurado en las cosas de Dios es parecerse al Señor. Así dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a esa medida de un varón perfecto, como es Jesucristo. No parecidos en su poder, porque el Señor tiene el poder, es omnipotente. No se espera eso de nosotros, ni de nosotros se espera la omnisciencia. De nosotros se espera parecernos al carácter. Que el carácter del Señor se vaya reflejando poco a poco en nosotros. A mí personalmente me tiene preocupado ese tema con 37 años en la mochila. Muchas veces cuando Jorge dice que le preguntan en los viajes cómo está la iglesia, él dice preguntar al Señor. Y bueno, hermano, lo único que puede dar el veredicto justo de crecimiento es el Señor. Y muchas veces los hermanos que nos quieren y nos señalan, y la Escritura que nos señala algunas cosas donde nos damos cuenta que por ahí no nos parecemos tanto al Señor. Vuelvo a decir, más que nada en su carácter. No estoy hablando de hacer milagros, no estoy hablando de nada de eso, que es una cualidad, es un atributo de Dios. La madurez espiritual. Decíamos entonces que haberla alcanzado significaría en medio nuestro un índice muy bajo de conflictos y un nivel muy alto de frutos. Dos cosas maravillosas. Haber alcanzado madurez espiritual, vuelvo a decir, no estamos hablando de la madurez que da la vida, espiritual. Parecernos cada vez más en el carácter al Señor, reaccionar como reaccionaría el Señor. Esa es la meta. Y ante esa meta, hermanos, por lo menos quien les habla, hay una distancia muy grande que muchas veces me abisma. Y tengo que trabajar y continúo. Pablo dice, yo me extiendo, quiero ir hacia adelante. Hermano, esa es la medida no son los hermanos. Si fuésemos así, tendríamos mejores matrimonios. Los matrimonios normalmente se pelean, la cantidad de conflictos son por falta de madurez, a veces natural, y en los matrimonios cristianos por falta de madurez espiritual. Alguna vez le preguntaron a un predicador cuál era la edad para casarse. Y este predicador con mucha sabiduría dijo, no hay una edad para casarse. Hay un estado de madurez para casarse. Los chicos no se tienen que casar. Los inmaduros no se tienen que casar. Porque es cosa de grandes el matrimonio. Hay que estar maduro. A veces hay parejas, matrimonios, pelean a cada momento. Hermano, eso es falta de madurez. Ya antes de hacer ningún otro análisis, es falta de madurez. ¿En uno o en los dos? Cuando es en uno, tal vez el otro pueda temperar. El problema cuando es en los dos, el cortocircuito es casi todos los días. No es normal. No es normal. A veces decimos en broma lo de los platos. Jorge lo refería el viernes también. ¿Quién no se tiró los platos por la cabeza? Hermano, nadie se tiene que tirar los platos por la cabeza ni faltarse el respeto con su marido o con su esposa. Esa es una línea que no se debe cruzar jamás, por lo cual nunca llegaremos a la violencia de género. Si la violencia verbal está sometida al Señor, jamás, de ninguna manera llegaremos a ningún otro tipo de violencia, ni de conflicto. Cuando el esposo es maduro, cuando la esposa es maduro, ese hogar es una bendición. Es una bendición. El nivel de conflictos es muy bajo.
es muy bajo. No son perfectos, pero es muy bajo. Y el fruto es muy grande. Allí crecen hijos sanos. Alguna vez les conté el regalo que me hizo mi mamá y mi papá, a mí y a mi hermano. Fue el mejor regalo que nos hicieron en toda la vida. Nos hicieron algunos regalos, pero este fue un regalo único. ¿Cuál fue el regalo? No pelear jamás delante nuestro. Jamás. Pelearon nuestros padres delante de mi hermano y de... Cerca de ya cuando éramos muchachos nos contaron el secreto. No es que no peleaban. Agarraban la camioneta y se iban a pelear al parque y después volvían. Mi madre había visto pelearse muchas veces a sus padres y ella no quería que los hijos vivan la misma experiencia. Y no me alcanzan los días para darle gracias por lo que eso significó para mi vida. No haber visto a mis padres, que son la base, de alguna manera, de todo ser humano, entrar en conflicto. Cuando es así, los chicos se orinan encima. Muchos casos de eunéresis, que se llaman de chicos que se orinan encima y que los padres se pelean. Y viven en un hogar beligerante, conflictivo. Bueno, ahí lo que falta es madurez. Natural y, si es del Señor, espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque los creyentes maduros no se pelean. No se tiran los platos, no. Es parecido a esto que está ahora en la iglesia, esta paz que en la iglesia tiene que haber. Esto es natural. Bueno, hermano, ¿y en la iglesia qué haría la madurez espiritual? Uy, hermano, mire, si todos nos pareciésemos cada vez más al Señor, bajaría mucho el nivel de conflicto y aumentaría mucho el fruto. El fruto para Dios en diversas cosas. Entre otras cosas, los chicos no engendran hijos, los niños. La pubertad está entre los 2 y los 13 años. Antes de la pubertad, un niño entre 6 y 10 no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque es niño. Hijos tienen las personas mayores. Entonces, se casan las personas maduras y tienen hijos las personas maduras. Y en la iglesia, con la vida espiritual, pasa lo mismo. Pasa lo mismo, hermano. Por eso es tan importante la madurez. Y que este proceso en el que estamos todos no se corte, no se aborte. Dios dijo una vez a través del profeta Oseas que Efraín, que era una tribu muy importante del pueblo de Israel, llegó a tener, era un hijo de José, Efraín, llamado fructífero. Dios dijo: Efraín es una torta no volteada. ¿Qué significa? Que está cruda. La ponían de un lado, la daban vuelta, la ponían del otro. ¿Cómo hacen las hermanas para saber si la torta está cocida? Agarran el cuchillo, mete el cuchillo. Si el cuchillo sale con engrudo, la torta está cruda. Efraín era una tribu importantísima en cantidad de gente. Efraín con su hermano Manasés. Pero Dios, que es el que sabe el nivel de madurez, dijo: está crudo. Efraín está crudo. Pero mirá que es muy grande, mirá que es una tribu muy importante de Israel. Sí, pero está crudo. Le metes el cuchillo y sale juguito. Y yo lo digo de mí, hermano. Y pero 37 años de creyente, Omar, qué sé yo, debe ser... metele el cuchillo y te vas a dar cuenta. Porque la prueba, hermano, es el cuchillo. Cuando uno mira la torta no volteada, uno la toca de afuera, está lista. Uno dice: está lista. No está lista. Metele el cuchillo, vas a ver que sale jugo. Ofendeme, lastimame, meteme el cuchillo y te vas a dar cuenta si estoy maduro o no. No me pidas un consejo ni me escuches predicar. Meteme el cuchillo en alguna ocasión y se vas a dar cuenta lo que sale por el agujero. Y ahí te vas a dar cuenta si la torta está cocida o no. Como hacen nuestras hermanas en la casa. No es tan difícil, ¿vieron? Así hacemos con la torta y con la vida espiritual, y nadie le viera meter el cuchillo al otro a propósito, pero cuando por algún motivo el cuchillo entra y a mí la camisa se me mancha, me acuerdo de Efraín, que es una torta que, si bien es muy importante, sí, pero no está terminada de cocinar. Todavía le sale jugo. Hermano, ¿te sale el jugo cuando te entra el cuchillo? De la ofensa, de que te dejaron de lado, ese tipo de cosas que nos lastiman tanto al ser interior, al ego y el que somos nosotros, que es natural. Bueno, eso es una buena medida, ¿eh? Acuérdate, como hacen las hermanas con la torta, vamos a ver, no le metas el cuchillo a nadie, mirá tu camisa cuando te lo metan a vos, si se mancha, si sangra. Bueno, ese es el estado de madurez. Entonces, parecernos al Señor.
Cuando se piensa en ancianos para la iglesia, la palabra de Dios dice no tiene que ser un recién convertido. Utiliza una palabra que ya casi no se está usando en las otras traducciones, que dice un neófito. Neo es nuevo, fitos es planta, no un recién plantado. Los chicos no tienen que gobernar la iglesia la tiene que gobernar gente madura. No estoy hablando del documento, no sé lo que dice el documento. El documento no siempre se condice con el estado de madurez emocional de la persona, ni espiritual. El documento a veces es el relato, o el metarrelato, como dicen ahora, ¿no? No, la iglesia tiene que estar gobernada por gente madura. Y vamos a ver que madurez no es solamente ser viejo y tener la cara larga, así como la tengo yo. Esto no es madurez. Madurez es lo del cuchillo. Vos nunca te guíes por esto. Hay un dicho que dice, no juzgues al hombre por su profesión, ni al libro por su portada. No juzgues al hombre por su profesión, ni al libro por su portada. Yo le comentaba a los hermanos, cuando era joven me compré una colección de libros así, 13 tomos. Un dolor de muela el escritor, pero estaban ilustrados de una manera renacentista que yo dije, dámelos todos. Me parecía maravilloso, y esto debe ser el elixir de la sabiduría, para nada. El que lo escribía le faltaban un par de horas de horno. ¿Vieron cuando a veces dice a este le faltan un par de horas de horno? Bueno, a este le faltaban un par de horas de horno, pero le debía la gloria al que le ilustró el libro. Yo, por lo menos jovencito y con más falta de horas de horno que él, me los compré. Entonces, no pasa por el documento, pasa por un carácter que no necesariamente es viejo, sino que está fogueado. Entre otras cosas, vamos a ver que los niños no aguantan. Cuando se piensa, se avanzó en la construcción, se avanzó cuando se empezó a utilizar el acero, se avanzó muchísimo, se avanzó en altura. ¿Por qué? Porque el acero resiste y trabaja y todas cosas que las podrían explicar los arquitectos mejor que yo. Pero fue la gran explosión de la construcción, la utilización de vigas de acero. Soportan, columnas soportan peso, aguantan problemas, se doblan y no se rompen. Esto es madurez, doblarse sin romperse. Cuando el material es frágil, uno lo agarra, la madera, la tensiona un poco, tac, al rato se parte y al asado, ahí la agarra Eduardo, a la parrilla. No, cuando el fierro está templado, uno lo podrá llegar a torcer un poco, pero eso aguanta. Eso es madurez, hermano. Eso es madurez espiritual. Golpear, darle con el martillo arriba y aguanta. Se tuerce y no se rompe. Se puede llegar a deformar un poco, pero no se rompe. Es una mezcla de dureza con un poco de movimiento para que no se rompa. No es una piedra, por eso está maduro. Es más parecida a la figura del metal. Qué bendición sería, ¿no? Tener una congregación así, tener pastores así, que aguantemos, no nos rompamos. Esas cosas. Por eso esto es tan importante. Sobre la última entrega vamos a ver cómo llegar a la madurez, aunque todos lo sabemos, ¿no? Es una decisión personal de cada uno. Alguien dijo una vez, y lo repetimos, cada uno es el cristiano que elige ser. Cada uno es el cristiano o la clase de cristiano que elige ser. Algunos dicen, yo voy hasta acá. Después yo voy un poquito más. Yo voy otro, me parece que acá ya está porque la mayoría está en esto. Y otros dicen, yo quisiera seguir en pos de Jesús. Eso escribió el del himno 466. Se ve que no le faltaban tantas horas de horno. Porque querer seguir en pos de Jesús, que es la madurez completa, bueno, hermano, implica todo lo que sabemos acerca del Señor, de su vida y de su muerte. Vamos a leer dos pasajes muy conocidos también. 1 Corintios 3, un pasaje de rigor en estos temas que no se puede dejar de leer. Y después vamos a ir abriendo en Hebreos capítulo 5, final y principio del 6. Es un problema universal, es un problema del ser humano lo que estamos hablando. Vamos a leer dos pasajes, en uno son gentiles y en otro son judíos. Tienen trasfondos distintos, culturas distintas, sin embargo tienen un problema en común, que es la falta de madurez, de templanza, de crecimiento, que no tiene que ver con la edad que lleva sobre la tierra ni con el documento que tiene en el bolsillo.
tiene que ver con parecerse al Señor. Vamos a estar pensando todo el tiempo en eso, que nos quita el sueño. ¿Cómo reaccionaría el Señor y cómo reacciono yo? Esa es la gran pregunta. 1 Corintios capítulo 3, Pablo se lamenta, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Qué es lo que había en medio de esta congregación? Celos, contiendas y disensiones. ¿Qué hay en la mayoría de las iglesias de este siglo? Porque nosotros vivimos este siglo. Yo no puedo hablar de los valdenses, no viví con los valdenses. ¿Qué es lo que encontramos hoy en la mayoría de las iglesias? Este tipo de cosas. Celos, porque a él sí, porque a mí no, porque yo no. El problema del ego, que siempre quiere la primera plana, que siempre protagoniza. No. Celos, contiendas, peleas y disensiones, que no llegan a la pelea, pero pensamos distinto y estamos en polos opuestos. Hermano, esta iglesia es difícil que crezca. Las iglesias crecen por la gracia de Dios. Dios da el crecimiento, pero no es un buen pronóstico el que piden los corintios. Y si esto está muy presente en mi vida, el tema de los celos, de qué se puso el otro, cuántas veces lo fue, cuántas veces vino, todavía el Señor no... Pablo dice: yo estoy con dolores de parto, un hombre que había alcanzado un buen fogueo, ¿no? Yo estoy con dolores de parto, le decía a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que ustedes no se parezcan, le decía a los Gálatas, al Señor, yo estoy con dolores de parto, porque vamos a vivir en un jardín de infantes. Hermanos, yo he estado en esta congregación y en otras muchas por la gracia de Dios. Algunas son jardines de infantes con sus ancianos incluidos, que son niños y que tampoco son ancianos, que lo pusieron allí porque no había otro. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, todas las cosas que generan los celos, se pelean entre ellos. ¿Qué queda para la familia, ¿no? ¿Qué queda para la iglesia? Acá la cosa se echó a perder. Esto no es un retraso mental, esto es un retraso espiritual. Hay personas que tienen retraso madurativo, es una patología, a veces ya nace con la persona y dice, tiene un retraso madurativo, tiene un retraso mental. El retraso espiritual es el gran problema hoy de las iglesias, donde hay peleas, donde hay celos, donde hay disensiones. Si están estas cosas, hermano, falta madurez. Si están en mí, acordate del cuchillo, si te ofenden y si te dicen algo que no querés escuchar y ya te pones como loco y todo eso, la torta está cruda, hermano. La torta está cruda. Y obviamente siempre se empieza por los ancianos, que somos el ejemplo, ¿no? Porque si nosotros estamos como Efraín a medio cocinar, bueno, la congregación está en el freezer para que la calienten. Entonces, los corintios tienen este problema. Vamos a ver qué pasa con los hebreos. Capítulo 5, verso 11. Me viene explicando una cantidad de temas muy importantes. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El problema es el mismo, la falta de crecimiento, pero acá tiene otra característica. Dicen que se hicieron tardos para oír, se hicieron lentos para oír. Tenían como un retraso espiritual, madurativo, no escuchaban. Antiguamente Dios dijo, el oído de este pueblo se engrosó, el corazón se engrosó y con los oídos oyen pesadamente. Tienen problema en la oreja. Pero yo oreja tengo, la mayoría de nosotros, hermano, tiene oreja. Pero lo importante es el oído. El pabellón auricular es importante, pero si no lo tuviésemos haciendo así con la mano, nos arreglamos bastante. El problema no es la oreja, el problema es el oído. Por eso el Señor Jesús decía que tiene oído para oír, oiga, porque oreja tiene casi todo el mundo. Casi todo el mundo tiene pabellón auricular. Es muy raro, una malformación o tuvo un accidente. Pero son muchísimas las personas que tienen oreja y son sordos, tienen adentro el aparato, el audífono para poder escuchar. Por eso un deterioro que hubo en su oído o no escuchó nunca y se le hace un implante coclear. Es una palabra medio rara, ¿no? Pero es eso, una incisión, aquí se entra directamente al cerebro y la persona puede escuchar. ¿Tiene oreja? Tiene oreja, pero no la usa. ¿Por qué? Porque no tiene oído. Los hebreos tienen oreja. Tienen las escrituras, las heredaron de sus mayores y no les sirve, porque no tienen oído. Y hay un montón de gente que tiene la Biblia. Es un gran cuestionamiento, hermano. Especialmente, vuelvo a decir, a los que tenemos muchos años y tenemos cientos y cientos de horas de mensaje escuchado y algunos tenemos cientos y cientos de horas de mensajes dados. Y a lo mejor no nos aprovecha. A ellos no les servía. ¿Por qué no aplicaban? No aplican. Hermano, cuando uno sabe un montón de cosas, pero no las aplica y se transforman en la vida, es no tener oreja, no le entra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y una cosa es tener oreja, lo vuelvo a decir, y otra cosa es tener oído, que se comunica con el cerebro, y el cerebro con el corazón. Esto no tiene que estar roto. Los hebreos tenían un problema en la oreja. Le hacía falta el audífono espiritual de Dios. En una ocasión el Señor le metió los dedos a uno, le hizo así y le curó la sordera. Un pueblo sordo, que tiene la Biblia, que tiene los rollos, que tiene las tradiciones, que tiene la doctrina, que tiene todo, pero no le sirve porque no tiene oído. Y este es otro problema que hay en las iglesias. Por un lado, la falta de crecimiento. Cuando hay peleas, cuando hay ese tipo de cosas, como dijimos en casa, si es así, falta madurez. Y acá tienen todo en orden, los rollos, la caja, todo, sí, pero no les sirve porque no tienen oído. Y hermano, esto nos puede pasar a nosotros, que tenemos la Biblia, que tenemos la doctrina, que tenemos tantos años, pero si a través del oído no ingresó y transformó la vida y empezó a reproducir la persona del Señor, no sirve. Lo digo con todo respeto porque estamos hablando de la Biblia, hermano. Decir que la Biblia no sirve es una blasfemia. La culpa no la tiene la Biblia. La culpa no tiene mi oído. Hoy tenemos dispositivos para escucharla, la Biblia, sin leerla, pero si yo soy sordo, por más que me lo pongan, no me sirve. Y acá también hay un problema espiritual. Acá se detuvo el crecimiento, debiendo ser ya maestros, dice el autor, debiendo ser ya maestros, por la edad que llevan, todavía hay que seguir hablando de lo mismo, que el pecado, que arrepentirte, no le metas el dedo en el ojo a tu hermano, no te metas el dedo en la nariz, congregate, lavate los dientes. Hermano, es un jardín de infantes. Cuando en la iglesia hay que estar todo el tiempo con ese tipo de cosas, es un jardín de infantes. A las personas maduras no hay que decir que no te metas el dedo en la nariz, lavate los dientes, anda a trabajar, ya lo sabe, es responsable. Sin embargo, esto en las congregaciones, estoy hablando de las congregaciones, hoy lamentablemente es el pan de todos los días. No te metas el dedo en la nariz, no le pegues a tu hermano, vení a la reunión, no hagas esto, no te pongas con un inconverso en una unión, un montón de cosas. ¿Hasta cuándo?
Entonces dice el verso 6, el capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Arranquemos, hermanos. Si el crecimiento se detuvo, Señor, arreglame las orejas. Se me engrosó el corazón, se me estropeó el oído. Estoy viejo y estoy sordo. La sordera normalmente acompaña a la vejez. Algunos lamentablemente tienen problemas de oído desde muy pequeños, pero normalmente tiene que ver con el deterioro de la vejez. Yo ya lo empiezo a sentir. Laura a veces me dice, no, ¿me escuchaba? No. Ya vengo asumiendo mi sordera, que es un problema de familia. Tenía mi mamá el problema en los oídos y mi hermano también. Y yo voy camino a los 60 y voy camino a los audífonos. Se va perdiendo el oído muchas veces. Es el deterioro propio de la vejez. Pero hermano, no quisiera que me pase espiritualmente. Ser viejo y ser sordo, tener audífonos, no me molesta. Me molestaría mucho que el otro oído se haya estropeado. Con los oídos oyen pesadamente, no escuchan, no les sirve. En otro pasaje dice, no les aprovechó porque no fue acompañado de fe. Y la Escritura, si no está acompañada de fe, lo vuelvo a decir con todo respeto, hermano, no sirve. Y si el Evangelio no lo transformó, no hay más nada que hacer por él. Hebreos lo dice en otro contexto, ¿no? Porque cuando uno encuentra una persona que no es del Señor y está en problema, dice, bueno, lo llevo al Señor y ahí... Pero cuando alguna persona ya está en el Señor, tiene 30, 40 convertidos, todavía se babea, se mete el dedo en la nariz, se ofende, hay que decirle que venga, todo eso está ante un problema enorme. Y si están los pastores, bueno, hermano, ni que hablar, porque vuelvo a decir, hay niños gobernando iglesias. Con 40, con 60 y con 80. Tiene nada que ver. No tienen oído. El problema es el retraso espiritual. Hermano, el punto de la madurez es haber dejado de ser el centro de nuestra vida para que Dios ocupe el lugar. Me lo dijo esta mañana el Señor, muy temprano cuando estaba orando, por este tema. Porque estoy preocupado por la mía, hermano. Cada uno tiene que mirar por sí. A los pastores, dice el Señor, miren por ustedes mismos. A veces son viejos sordos también ustedes. Si son viejos sordos, ¿quién vas a guiar? Ya vos ya no te hace mella la Biblia. ¿Por qué espera que le haga mella a los hermanos? Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu los puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y hoy a la mañana, cuando estaba orando por esto y clamando, el Señor me dijo, ¿sabes cuál es el punto de la vida, Omar? Que cambiemos lugar. Que cambiemos lugar. Que troquemos lugares. Dame el centro de tu vida y vos pasate a la periferia. Salvando la distancia, millones de años luz. El Señor cambió lugar con nosotros hace 2000 años. Sí, trocamos lugares. Él ocupó el mío y yo pasé a la periferia. Fui parte del pueblo que estaba mirando, así dice el texto bíblico, y el pueblo estaba mirando. Mira, hermano, el Señor es el único juez que escribió la ley, es legislador, es juez. Dijo, la paga del pecado es la muerte. Y la sentencia, se escuchó el martillo sobre el escritorio. Listo. ¿Cuál es la pena? Muerte. La muerte del pecador. El alma que pecare, esa alma morirá. Pero el Señor es el único legislador y juez que después de dar la sentencia de muerte para la humanidad, se sacó la toga, la dejó de lado y ocupó el lugar del condenado. Llegás a ver la figura del juez de toda la tierra dictando sentencia de muerte inapelable, porque la causa de los seres humanos no tiene defensa, es inapelable. Sin embargo, después de dictarla, se saca la toga, deja el estrado, se baja para ocupar el lugar del reo. Qué linda la poesía de Marcos Vidal. Solo él salió en defensa del acusado. Se ofreció a cumplir condena en su lugar. Ignorando las ofensas, entregó su libertad. ¿Qué es el legislador, hermanos? ¿Qué es el juez de toda la tierra?
Sin embargo, hace 2000 años trocó lugar con este pobre pecador. Después de dictar la sentencia de muerte inapelable, se sacó la toga, dejó el estrado y ocupó la cruz. Y yo tendría que haber ocupado la cruz, pero pasé a la periferia. Me quedé allí con el pueblo mirando. Ciertamente le tuvimos por abatido de Dios, dice la Biblia. Estábamos mirando cómo moría por nosotros. Bien. El desafío, hermano, en esta mañana para nuestras oraciones es volver a trocar lugar. No es volver a la cruz. No, nadie se confunda. Trocar lugar, darle el centro y nosotros pasar a la periferia. Hace falta la gracia de Dios. Señor, ocupa lugar. Evidentemente Pablo lo había alcanzado, vuelvo a decir, tenía muchas horas de horno y de fogueo. Pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, cuando me pegan, le pegan a Él. Si me escupen, lo escupen a Él, a no ser que sea por causa mía, ¿no? ¿Se entiende? Entonces a Él. Y ya no me ofendo tanto, porque estoy muerto, porque cambié lugar, porque está el Señor. Hermano, el Señor está en el medio. Y yo sí ahora vuelvo a estar en la periferia, ya no para mirar con el pueblo, para servir. Como decíamos del adorador, ¿se acuerdan? Un adorador es un hombre, una mujer que armó su vida alrededor de la persona y los intereses del Señor Jesucristo. Está toda armada su vida laboral, familiar, todo en función del Rey. Él es cristocéntrico, eso es el cristocéntrico. Tener al Señor en el centro y nosotros alrededor como sus siervos. No nos predicamos a nosotros mismos, decía Pablo, sino a Jesucristo como Señor, como el centro. Y nosotros como siervos suyos, por amor de Jesucristo. Esta es la culminación, es el punto alto de la madurez. Que el Señor llegue a estar en el centro de mi vida, de tu vida, nosotros en la periferia. Chiquitos. Y que cuando alguien mire hacia el lugar de nuestro trono, vea al Señor y uno a nosotros. Eso es madurez cristiana, no tiene nada que ver con el documento, no tiene nada que ver con la oreja, el tamaño de la oreja que tenga, la cantidad de libros que tengas en la biblioteca, no tiene absolutamente nada que ver. Sino que la gracia de Dios lo haga posible, hermanos, en nosotros. Para esto necesitamos hacer la oración nuestra de todos los días. Señor, no ya yo, que viva Cristo en mí. Porque hay cosas que nos golpean, como a todos, ¿no? Pero cuando está el Señor en el medio, es distinto. Y que cuando metan el cuchillo en la torta, que el cuchillo salga seco, para la gloria de Dios. Oramos.